despertaron muertos. Hoy otros despertaron enfermos. Hoy otros despertaron sin esperanza. Pero usted y yo despertamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la Biblia, saludándole a todos en esta mañana. En esta mañana iba para Rocafuerte a predicar y no sabía, no tenía ni en mente. Cuando yo veo un poco de policía, digo, bueno, ¿qué será un accidente? ¿Qué será algo? Y cuando yo me voy para Rocafuerte, me dice, pare, ¿a dónde va, señor? Digo, yo voy a Rocafuerte. No ve que está la competencia del Ironman. No se puede, tiene que irse por otro lado. Y ya no pude ir. Por eso estuve aquí todo el culto. Amén. Gloria al Señor para siempre. La competencia del Ironman. ¿Ustedes conocen esa competencia? Amén. Bueno, esa es la que está ahora y por eso no pude ir hoy día a Rocafuerte. Pero vamos a la Biblia y vamos al libro, gloria al Señor, de Job. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el verso 5. Job capítulo 1, verso 1 hasta el verso 5. ¿Lo tienen? Amén. Y dice así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Bajo la comunión de su Santo Espíritu. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, presento mi vida y la vida de tu pueblo. Este pueblo que usted ha redimido con tu poder, con tu sangre preciosa, oh Cristo. Por favor, habla nuestras vidas. Por favor, corrígenos, adviértenos, consuela, edifica. Que tu Santo Espíritu sea propicio a la necesidad. Oh Dios mío, que esta palabra corra, fluya como ríos de agua de vida. Y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón sincero para recibir tu corrección. Y no solamente para recibirla, sino para poner por obra lo que usted nos habla. Porque queremos agradarte. Queremos ser mejores para ti cada día, Señor. Te lo imploro y te lo pido en el nombre de Jesús. Toma mis labios, usa mi vida, que yo pueda hablar tu palabra de una manera sencilla, para que tu pueblo entienda y crea que usted ha hablado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, dando gloria a Dios. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema Job, un hombre ejemplar.
Job, un hombre ejemplar. El libro de Job es uno de los libros poéticos de la Biblia y también se lo considera como uno de los libros más antiguos de la Biblia. Se cree que Job fue contemporáneo con Abraham. Es decir, Job, hermano, es del tiempo de Abraham y de mucho más atrás, se cree. A pesar de que no está en los primeros libros de la Biblia, sino que lo vemos cerca de Salmos, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. El libro de Job narra la historia de un hombre justo, de un hombre fiel a Dios, de un hombre temeroso de Dios que enfrenta grandes sufrimientos. En esos sufrimientos incluye la pérdida de todas sus posesiones, incluye la pérdida de su familia, de sus hijos, y también incluye la pérdida de su salud. A través de diálogos y reflexiones, porque a pesar de que Job se mantuvo íntegro, Job decía, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Entonces usted ve en el libro de Job muchas preguntas que quiere que Dios le responda. Y vemos también muchos cuestionamientos de parte de sus amigos que le decían, Job, arrepiéntete, Job, ¿qué has hecho? ¿Qué pecado has cometido? ¿Por qué es que te ha venido tantas cosas? Porque había la creencia de que si te venían castigo tras castigo es porque era un juicio divino de Dios por tu pecado. Entonces los amigos de Job, hermano, le decían, Job, arrepiéntete de lo que has hecho. Y a través de diálogos y reflexiones, este libro explora preguntas. Y hay dos preguntas, hermanos, muy importantes en este libro de Job. Y una de esas preguntas es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre aquel que ama a Dios? ¿Por qué sufre aquel que vive en rectitud, que quiere agradar a Dios? ¿Por qué tiene que sufrir el justo? Y otra de las preguntas es, ¿por qué Dios permite que Satanás toque a los hijos de Dios? Que no es siempre. Y esto habla de una soberanía de Dios, pero Dios permite en ciertas ocasiones que Satanás toque. Como en este caso vemos que Satanás tocó. ¿A quién tocó? A Job lo tocó. Y todo esto porque Dios lo permitió. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Y son preguntas que Job se hacía durante todos estos capítulos, pero al final entendió el porqué. Así como usted quizás tenga preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Señor, si yo me he apartado del mundo. Señor, si lo único que hago ahora es agradarte. Señor, si lo único que ahora es quiero ser fiel, ya no tomo, ya no digo malas palabras. Señor, ya no hay ese deseo en mí por el mundo. Quiero andar en justicia, quiero vivir en verdad. Pero ¿por qué cada vez que hago el bien y que busco tu rostro, por qué suceden cosas? ¿Por qué pasan cosas? ¿Por qué vienen sufrimientos, aflicciones? ¿Por qué? Y quizá usted muchos se han cuestionado, no entiendo, Señor, ¿por qué y por qué? Pero no necesitamos entender a Dios. Solo necesitamos ir en pos de Él. Nada más. En el camino, Dios se encarga de despejar dudas. Dios se encarga de responder tus interrogantes, tus preguntas. Pero en todo eso, la Biblia nos enseña que a pesar de las pruebas de Job, Job mantiene su fe. Job mantiene su integridad. A pesar de que él busca respuestas y preguntas del por qué, vemos, hermanos, que Dios le da a conocer y que Job entiende. Y todos los sufrimientos, padecimientos, llantos, lloros, aflicciones que pasó Job, al final tuvo recompensa. Y Dios lo exaltó y le multiplicó todo lo que había sido quitado. Pero
en esta mañana quizás no vamos a hablar del todo, porque quiero enfatizarme en los primeros versículos. Entonces, vamos a mirar el primer punto y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1 de Job. Lea conmigo una vez más. ¿Lo tiene? ¿Sí están aquí, verdad? Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto, era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Mire, cuando leemos este versículo, si usted lo lee, podemos mirar grandes virtudes que tenía Job. Podemos mirar grandes cualidades que tenía Job. Job era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. Era un hombre que vivía conforme al Señor. Es más, su corazón era conforme al corazón de Jehová. Era un hombre íntegro, intachable. Y la Biblia dice que Job era un hombre perfecto. ¿Se escuchó? Job era un hombre perfecto. Y quizás usted dirá, pero pastor, ¿y si la Biblia dice que nadie es perfecto? ¿Y cómo dice la Biblia aquí que Job era perfecto? Si sabemos que el único perfecto es uno y se llama Dios. Cuando la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, esto no quiere decir que Job no tenía pecado, sino que significa que su vida era una vida ejemplar. Eso significa. Ser un hombre perfecto significa que su vida era una vida ejemplar. Era un hombre sin tacha alguna. Era un hombre irreprochable, un hombre irreprensible en toda su conducta. Es decir, que la gente no tenía nada que cuestionar. La gente no tenía nada que señalar. Los que le conocían no tenían nada que juzgar, porque Job se mostraba ante Dios y ante los hombres como de una manera perfecta. Un hombre como ninguno, un hombre como nadie, un hombre, hermano, que a pesar de vivir en medio de idolatría, porque en la tierra de Uz había idolatría, había paganismo, había inmoralidad, como en todos los tiempos, a pesar de estar rodeado de tantas cosas, Job era diferente. Job decidió amar a Dios, Job decidió agradar a Dios, Job decidió vivir en pos de Él y vivir en perfección. Vivir una vida de ejemplo, no de apariencia. Porque hay algunos que viven una vida de apariencia, que aparentan ser ejemplos, que aparentan ser buenos, aparentan ser excelentes cristianos, pero Dios los conoce que no es así. Su apariencia delante de los hombres, pero delante de Dios no es. Pero Job no era como muchos de nosotros. Job era un hombre transparente. Era un hombre transparente ante Dios, que lo veía todo, y transparente ante su familia, ante sus vecinos, ante sus criados, ante la gente que lo conocía. Era un hombre ejemplar, irreprochable, irreprensible en toda su manera de vivir. En otras palabras, era un hombre, hermano, de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que no solamente era perfecto, sino que también era recto. Y cuando hablamos de rectitud, hablamos de ser honrado. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de vivir moralmente haciendo lo correcto. Job no andaba enredado en mentiras. Job no andaba enredado en chisme. Job no andaba enredado en robo de ganado, en robo de oveja. Job no andaba enredado en que no le daba una buena paga a sus criados, que tenían muchísimo. Job no andaba enredado en malos comentarios. La vida de Job era una vida de rectitud. No era chueco, como muchos hoy en día, que viven una vida cristiana, pero una vida chueca, una vida torcida, una vida enredada en tantas cosas. Job era un hombre que caminaba en rectitud. Dios había trazado un camino, y mire que en ese tiempo no había ley.
En ese tiempo no había Biblia. En ese tiempo no estaba la ley de Moisés. En ese tiempo Job no tenía la Biblia como tú la tienes. No tenía los mandamientos. No tenía nada. Lo único que tenía Job era un encuentro con Dios. Conocía que había un Dios todopoderoso al que le debía santidad, al que le debía obediencia. Job no tenía Biblia. Job no tenía pastores. Job no tenía hermanos presbíteros. Job tenía un Dios y respetaba y honraba a Dios. Vivía en rectitud. Era un hombre tan, hermano, transparente, que no se iba, hermano, a la imparcialidad, sino que él era parcial. Su conducta, hermano, se reflejaba en todos lados. Y aparte de que era recto, la Biblia dice que Job era, ¿qué más? ¿Qué más dice ahí su Biblia? ¿Era qué? Era temeroso de Dios. Y mira, hay algo hoy en día que pasa. Es que algunos más le tienen miedo al hombre que a Dios. Hay algunos cristianos que más le temen al hombre que a Dios. Hay algunos cristianos que más le temen al pastor que a Dios. Cuando ven al pastor, se asustan algunos. Cuando ven al pastor, hermano, ay, mira, el pastor, ya. Ven al pastor que va a tocar la puerta de la casa, apaga esa música, vístete, ponte bien, sácate eso. Cuando ven al pastor por la calle, se hacen como el que no ve al pastor porque, ay, el pastor me mire, pues mira que ando con una minifalda, que no me mire, como he visto algunas. Hermano, porque Jaramillo es pequeño, pues. Y yo ando en esa moto para ir a dejar a Yare a la escuela. Me voy por ahí por la Eloy del Faro, me vaco, me voy por el centro, me voy por acá, hermano. Recorro todo en la moto. Y yo me doy cuenta. Yo no soy ciego, ni virolo, gracias a Dios. Tengo mis ojos buenos y veo de lejos. Y algunos he visto. Y algunas he visto. No de acuerdo a la vida cristiana. Y yo veo que de lejos me ven. Y cuando me ven, se hacen que no me ven. Y yo hago que tampoco la veo. ¿Sí? Yo hago que tampoco la veo. Pero yo ya la vi. Y paso en la moto y paso así como que no la veo. Dice, pero pastor, ¿por qué? Porque usted no entiende, yo sí entiendo. Y yo hago que no la veo. Y ella cree que yo no la vi. Pero yo sí la vi. Pero hay algunos que más tienen temor a hombres. Tienen temor al pastor. Uy, la hermana, el líder. Y quieren aparentar algo, hermano, y disfrazar algo que no es. Nosotros, hermano, al único que debemos temer es a Dios. Bueno, el pastor lo respeta, respetamos que Dios lo ha puesto, gloria al Señor, porque hay que respetar y honrar al siervo de Dios. Pero el único digno de temer es a Dios. Y cuando uno teme a Dios, puede ir donde sea, caminar donde sea, puede estar, hermano, en lo más remoto del mundo, puede estar en medio del mar, puede estar, hermano, rodeado de tanta gente, pero su vida vive temiendo a Dios. Sabe que Dios lo ve, sabe que Dios lo ha visto, y su vida va de acorde a como Dios dice. Pero cuando alguien vive de apariencia y no es temeroso de Dios, solamente hace las cosas bien cuando lo ven. Por eso es que algunos que vienen a la iglesia es que aparentan vida de cristiana y se visten bien bonito y ponen su ropa, hermano, para agradar a Dios. Pero cuando salen por ahí andan todas descotadas, con las faldas alicradas que marcan sus partes, y, hermano, no viven una vida de acuerdo a Dios. Y después cuando ven a alguien, sienten vergüenza. Y después cuando ven a alguien de la iglesia, quiere que la tierra se lo trague. Entonces, ¿para qué viste así, pues? ¿Por qué quiere pasar vergüenza? Puede evitar eso.
Una vez le dijeron a Pedro: no queremos que prediques el evangelio, no queremos que hables del nombre de Cristo, no queremos. Y si tú lo haces, ya sabes lo que te va a pasar. Te podemos arrestar y te podemos matar por blasfemo. ¿Y qué dijo Pedro? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o antes que a los hombres. Y Pablo dijo que si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Job, hermano, no andaba por ahí con tinta media. Ay, voy a parar. No, Job era un hombre temeroso de Dios. Y su vida temerosa de Dios lo llevaba. Porque ¿qué llevas el temor a Dios? ¿Qué produce el temor a Dios? ¿Qué más dice allí? Job era perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué ocasiona el temor de Dios en nuestra vida? El que teme a Dios se aparta del mal. El que teme a Dios se aparta del mal. El que teme a Dios ve por ahí, hermano, mujeres en tanga brasilera, pero él no mira ni codicia porque teme a Dios. El que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, puede haber por hombres, hermanos, sin camisa, que salen del gimnasio con cuadritos, con bíceps, con tríceps, con una pantalonetita mostrando su pierna. No codicia porque teme a Dios y ama a su marido. El temor a Dios, ¿sabe qué ocasiona? Lleva al hombre a apartarse del mal, a apartarse del pecado. Oye, ¿por qué no tomas? Porque temo a Dios. Oye, ¿por qué no te emborrachas? Porque temo a Dios. Oye, ¿por qué no mientes? Porque temo a Dios. Oye, ¿por qué tú no eres como nosotros? Porque tengo temor a Dios. Y cuando alguien teme a Dios, vive una vida en santidad. El temor a Dios produce que yo viva una vida en santidad, apartado de lo malo, apartado del pecado, apartado de las cosas que a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que viven, hermano, una vida de hipocresía, de apariencia, dando malos testimonios y un montón de cosas? Porque no temen a Dios, no tienen temor a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el temor a Dios aparta al hombre del mal. Porque si yo soy temeroso de Dios, ¿yo qué voy a estar haciendo en una fiesta de Pedro y Pablo? Si yo soy temeroso de Dios, ¿yo qué voy a estar comiendo la comida que sacrifican a los demonios? Si yo soy temeroso de Dios, ¿yo qué voy a estar metiendo mi lengua viperina, metiendo allí, hermanos, cuentos y tantas cosas, si sé que a Dios no le agrada? Si yo temo a Dios, yo no voy a estar rodeado, sentado, hermano, con gente, gloria al Señor, que blasfema, que maldice y estar allí metido aplaudiendo lo que ellos hacen. Están contando chistes rojos, chistes agrios, hablando de mujeres. El que teme a Dios no va a estar allí ni riéndose de sus cosas, porque teme a Dios, porque no le agrada eso. Mire que dice Salmos capítulo 1. ¿Lo tiene? Diga amén. Salmos capítulo 1. ¿Lo tiene? Mire, hermano, ¿qué ocasiona el temor de Dios en nuestros corazones? No hay nada más digno de un cristiano es que sea temeroso de Dios, que una cristiana tema a Dios. Pastor, ¿y qué significa temer a Dios? Significa que yo tengo que vivir con miedo. ¡Ay! ¿Qué significa? Significa que yo tengo que andar allí con miedo. ¡Ay, ay! Mire, el temor a Dios significa amarle. Temer a Dios significa que yo no quiero altercar contra el Dios justo y fiel que me ha amado cuando yo no valía nada. Temer a Dios significa reverencia, significa respeto, significa obediencia a su Creador, a su Creador. Eso significa temor a Dios. Y el que tiene estas virtudes, ¿sabe qué va a pasar? Su vida va a estar apartada del mal. Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quiénes? ¿Por qué no anduvo en consejo de malo? Porque teme a Dios.
Bienaventurado, ayer hablábamos de la bienaventuranza, que significa bendito, dichosos, supremamente afortunado. Bienaventurado el varón, y cuando habla de varón, ahí también entra la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que no anduvo con gente perversa, con gente mala allí, hermano, solapando cosas malas. Que voy en la lancha y dice, sí, pero primero vamos a dejar una gasolina y después nos vamos a pescar. El que teme a Dios no anda. El que teme a Dios se aparta de aquello. Trabaja lo legal, trabaja a la derecha, trabaja, hermano, en rectitud, porque teme a Dios y sabe que a Dios no le agrada eso. No anda en camino de malos, en consejo de malos. ¿Y qué más dice? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, lo único que quiero es agradar a Dios. Y como amo a Dios y quiero agradar a Dios, yo no voy a andar en consejo de malos, ni me voy a estar en camino de pecadores, ni me voy a sentar con los escarnecedores. ¿Qué es el cristiano sentado en medio de borrachos allí, hermano, escuchando cosas que no tiene que escuchar? ¿Qué hace una mujer cristiana, hermano, sentada allí con las vecinas chismosas, con la comadre lengua de yoyo, con la comadre lengua viperina? ¿Qué hace una cristiana allí metiendo también su lengua viperina? Entonces se aparta, porque después que me andan metiendo en cuento, en enredo, y yo no sé. Por eso mismo, por meter tu lengua donde no tienes que meterla. Porque si fueras una mujer sabia, un hombre sabio, te quedas callado, no tuvieras en problemas. Entonces dice que en la ley, en esta palabra está su delicia. Es decir, lo único que quiero es obedecer a Dios, andar en su ley, obedecer su palabra, y en su ley medita. ¿Sabe qué es meditar? Meditar no es que ahí vamos a leer, voy a leer el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensancharte en misericordia de mí. Amén. Ya. Meditar es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué quiere decir? Señor, aquí dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Entonces, medita de día y de noche. Y ese hombre temeroso que medita de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted ha visto un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Cómo va a estar ese árbol? Va a estar reverdeciendo siempre, con frutos cuando tenga que dar frutos. Sus hojas, hermanos, verdes. ¿Por qué? Porque hay corriente, hay manantiales de agua de vida. Y así es el cristiano que teme a Dios y que medita en la ley de Jehová, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, los que no temen a Dios, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce, ¿escuchó? Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces puedo ver, hermano, que Job tenía virtudes que todo cristiano debería tener. Virtudes que yo tengo que tener, virtudes que usted tiene que tener, virtudes de un hombre, de una mujer perfecto, es decir, ejemplar en su camino, virtud de vivir en rectitud, una virtud de ser temeroso de Dios.
y de vivir apartado del mal. ¿Y sabe qué significa vivir apartado del mal? Vivir en santidad. Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Sean vosotros santos, así como Dios es santo. Sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, cuando miro este versículo, pienso en el hombre que Dios quiere que seamos delante de Él, en la mujer que Dios quiere que tú seas delante de Él. Y no es que Job se echaba flores a sí mismo, porque hablar es fácil y decir: yo soy bueno, yo amo a Dios, yo soy buen cristiano, yo ayudo, doy limosnas, y cualquiera puede decir: yo hago esto. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Es que Job no está hablando de él mismo. Si usted se da cuenta, el que narra esta historia es una tercera persona. ¿Entendés? Es una tercera persona. No es que Job dice: yo viví en Uz y yo era un hombre recto, yo era un hombre perfecto, yo era un hombre temeroso de Dios y yo era un hombre apartado del mal. No. Una tercera persona describe lo que era Job. Una tercera persona describe quién era Job. Es decir, otros hablaron, otros fueron quienes describieron a Job. Fueron otros quienes describieron las virtudes que tenía Job. Porque vuelvo y repito, que fácil es echarse flores a sí mismo. Es que yo predico bueno, es que yo predico así, es que yo soy así. Pero es que tú lo dices. Pero yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué dicen o qué piensan los que te conocen a ti? ¿Qué dicen o qué piensan los que a ti te conocen? Ahora quiero aclarar que no vamos a hacer monedita de oro para todo el mundo para caerle bien, porque hasta de Cristo hablaron mal y Cristo era perfecto. Amén. Pero cuando digo qué dicen o qué piensan los que te conocen a ti, entonces yo estoy hablando de gente que ve tu andar, de gente que ve tu caminar, de gente que ve tu entrada y de gente que ve tu salida. Estoy hablando de gente que te conocen, gente que te conoce. Por ejemplo, tu familia. ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Qué dicen tu familia de ti? ¿Cómo te tienen? ¿Cómo te catalogan? ¿Qué dicen aquellos que te ven todos los días? Que ven tu comportamiento, que ven tus actitudes. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan tus familiares que te ven todos los días tal vez? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Que viven contigo en todos los días. Porque tú puedes aquí aparentar ser la Santa Paloma, o puedes aparentar aquí ser el Arcángel Miguel o el Ángel Gabriel. Pero ¿qué dicen tus hijos de ti? Que te ven, que ven tu comportamiento, que ven tu carácter, que te miran. ¿Qué dicen? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dicen tus vecinos que te ven entrar y que te ven salir? ¿Qué dicen tus vecinos que oyen y escuchan porque las paredes tienen oídos? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué pensarán de ti? ¿Qué dicen tus amigos en el colegio de ti? ¿Qué piensan de ti? ¿Qué dicen tus amigos en el trabajo de ti que te ven todos los días? ¿Qué piensan tus amigos en el trabajo de ti que te conocen, que te ven? ¿Qué dicen?
Porque dejó que decían: perfecto, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Pero de ti, ¿qué dicen? Vuelvo y repito, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y aunque tú quieras hacer lo recto y lo correcto, habrá gente que no te conoce que habla mal. Pero los que te conocen, ¿qué dicen de ti? Dicen: ese es un cristiano hueso colorado, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, a ese nunca lo he visto andar en bochinche ni en chisme, nunca lo he visto. Los vecinos te respetan. Mire, hermano, yo a nadie le he dicho de los vecinos que yo soy pastor, mas sin embargo ellos saben que soy pastor, y cuando me saludan me dicen: pastor. Con todos mis vecinos me llevo bien. Les he predicado cuando me ha tocado, hermano, hablarles, les he predicado. Al frente de mi casa vive la señora Mercedes, que tiene por sobrenombre Marcos. Pero en ocasiones le he predicado. Y quizás no voy a caerle bien a todo el mundo, porque por causa de la verdad seremos aborrecidos. Pero tu manera de ser, tu forma de ser, tu comportamiento, tu carácter declarará quién eres. Mira, hermano, te voy a hacer otra pregunta porque estás como ya. Escucha. ¿Te ven como un cristiano que ama verdaderamente a Dios, tus vecinos, tu familia, tu primo, tu tío, tu cuñado, tu abuelo, tu abuelita, tu primo, tu sobrinito? ¿Te ven como alguien que ama verdaderamente a Dios? Que cuando tú vas a una reunión familiar de papá y de mamá, te respetan. Hermano, es que yo he experimentado eso. Yo le doy la gloria a Dios, que cuando voy donde mi abuela y se reúnen mis tíos, mi familia me respeta. Soy el pastor de la familia. Respetan a mi esposa, respetan a mis hijos. Nos ven, hermanos, aleluya, como yo siento, porque hermano se siente. Me respetan. No se dirigen a mí de la forma que se dirigían antes, cuando no tenía Cristo, cuando era mundano, cuando no me respetaban. No. Yo veo que me respetan, que miden sus palabras delante de mí, que cuando yo me reúno no compran cerveza porque saben que estoy yo ahí, que cuando yo me reúno, oh gloria al Señor, no hablan malas palabras porque saben que yo estoy allí, porque saben que soy cristiano y respetan. Pero yo te hago esta pregunta a ti: ¿te ven tu familia a ti como un verdadero cristiano? Te hago otra pregunta: ¿tus acciones, tus actitudes delante de los que te conocen van acorde a una vida cristiana justa delante de Dios? Tus acciones. Porque hay algunos cristianos que cuando están con su familia, hermano, dice mi abuelo, se desafanecen. Es un término del campo para adentro, se desafanecen. Eso no lo va a encontrar en el diccionario bíblico. Es alguien que se aloca, que se olvida del pudor, de la modestia, que se olvida hasta de Dios. Y hay cristianos, hermanos, que cuando están con sus amigos se olvidan que son cristianos, que cuando están con sus familiares se olvidan que son cristianos. El tío le da una cervecita, un vasito, la catación solamente, la catación. Sí, solo la catación. Respeto, ya la catación. Y la catación es un vaso llenitito. Ya, no me des más porque tú sabes que yo soy cristiano y que yo no tomo. Por eso es que no te respetan, por eso es que no te consideran como cristiano, porque tus acciones no adornan la doctrina de Cristo. Tus acciones son otras.
Tú dices soy cristiano, pero tú dices otra cosa. ¿Sabes cómo consideran a muchos cristianos su familia? Como el cristiano mentiroso, como el cristiano pillo, la hermanita pilla, la cristiana chismosa, el cristiano que presta y no paga, el cristiano que hace un montón de cosas. Así te conocen. Y eso avergüenza a Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces tus acciones van de acorde a la vida cristiana. ¿Cómo es tu accionar, hermana, cuando vas a las reuniones de tus hijos en la escuela? ¿También te pones a pelear allí como las otras madres? Yo voy a las reuniones. He ido a 2 reuniones de la escuela de Yaret. Y ha habido un problemita en la escuela, en el grado, porque ellos vienen de primero de básica y tenían una aula con aire acondicionado. Y pasan a segundo de básica y lo llevan a otra aula y no hay aire. Y hay unos ventiladores allí. Entonces tocaron ese tema y ese punto que decían no es justo. Y si nosotros pagamos por un aire, tenemos que sacarlo. Y bueno, y no querían, vamos a sacárselo. Y por aquí, que por allá. Y ahí me preguntaron, ¿y usted qué opina? Le digo, yo no toco vela en este entierro porque recién mi hijo entró a estudiar aquí. Le digo, yo no sé nada de eso. Pero conozco a madres cristianas y a padres cristianos que son relajosos. En la escuela se andan peleando con la profesora. En la escuela se andan peleando con la mamita de allá. Que yo no estoy de acuerdo. No, que yo no estoy de acuerdo. Tú eres cristiana. Tú tienes que comportarte. Tú tienes que medir tus palabras. Tú no puedes ser igual que ellas. O quizás usted, hermano, en el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿tus acciones, tus actitudes van de acorde a la vida cristiana? No somos perfectos, pero cada día tú tienes que agradar a Dios. Tú tienes que vivir una vida sabia, sabiendo que la gente de cualquier cosa se quiere agarrar para tirarte. Y tú tienes que ser sabio. Tú tienes que medir tus palabras. Tú tienes que hablar con sabiduría. Oh, gloria al Señor. Mira, cuando tú ves a gente que no conoce a Dios, quizás ves a tu familia que no tiene a Cristo y mira sus actitudes y ves que son mentirosos, que dicen malas palabras, que son egoístas. ¿Tú te sorprendes de la actitud de ellos? ¿Te sorprendes? Te vuelvo a ver. Cuando tú vas donde tu familia o de tus amigos, gente mundana, gente que no conoce a Dios, gente que no sabe de Dios, y tú lo ves que andan mintiendo, que andan robando, que andan hablando malas palabras, que andan en adulterio, ¿tú te sorprendes de las actitudes de ellos? No te sorprendes porque son mundanos, son gente que no conoce a Dios. A ti no te sorprende. Pero cuando el mundano mira las actitudes de aquellos que dicen yo soy cristiano, yo amo a Dios, y ven actitudes que no cuadran, porque ven que andas mintiendo, porque ven que andas cogiendo lo que no es tuyo, porque ves que hasta dice malas palabras. ¿Sabe lo que dice? A ver, la frase popular. Y esos que son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos saben que los cristianos tienen que vivir vidas diferentes. Tú ves a un mundano y sus actitudes malas, a ti no te sorprenden. Pero un mundano ve a un pastor, un mundano ve a un líder, ve a un cristiano hacer cosas que no son bíblicas. Ellos se sorprenden y ellos dicen, oye, pero y ese no que es cristiano, y ese no que predica en la esquina, y ese no que entrega tratado, y esa no que va a la iglesia, pero mírala nomás.
Y digan jovencitas que son cristianas, jovencitos que soy cristiano, y lo ven por allá. Porque hermano, el mundo es tan chiquito que tú te puedes ir a Manta a pecar y allá hay alguien que te conoce. Te puedes ir a Quito a pecar y allá habrá alguien de Jaramillo que te conoce. Entonces, cuando el mundano ve una actitud de un cristiano, como que esto no me cuadra. Pero si los cristianos no se emborrachan, ¿y por qué se anda borracho? Entonces allí blasfeman el nombre de Cristo. ¿Y todo por qué? Porque no son temerosos de Dios, ni viven apartados del mal. ¿Sabe qué dice la Biblia? El sabio ve el mal. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio, el que tiene la sabiduría de Dios, hermano, se aparta de todo aquello que no lo lleva a Dios. Un hermano me decía: pastor, en la universidad, bueno, hay un campeonato de fútbol. Y el hermano jugaba fútbol. Dios lo sacó de allá y el fútbol lo llevó a ciertas situaciones de pecado. Y el hermano, ¿para qué es un hermano que hasta ahora se ha mantenido irreprensible? Y este hermano habla conmigo y dice: pastor, mire que estoy yendo a las prácticas. Y yo le dije: mire hermano, tú sabes de dónde Dios te sacó. ¿Para qué volver allá? Porque el fútbol te llevó ¿a dónde? ¿Y Cristo de dónde te sacó? Entonces, si tú me dices a mí ¿qué hago? Yo no te aconsejo. Apartaos de lo inmundo, pueblo mío, y no toquéis eso. Así que mi consejo es: no vayas, porque tú eres cristiano. Aunque tú dices: no, yo soy cristiano, pero vas a estar rodeada de gente que juega y que es mundana. Los que juegan el otro equipo van a decir: ay, allá está el hermanito cristiano. Juega despacio. Cuando estés cerca de él, no lo empujes tanto porque es cristiano. Cuando no le digas nada, ni una mala palabra. Eso van a hacer. No, te van a coger y te van a meter gancho y te van a insultar y van a ver de todo. ¿Y qué haces allí metido? Y si viene el diablo y usa uno de ellos y te quiebra la tibia y la peroné, ¿tú qué vas a hacer? Entonces el sabio ve el mal y se aparta. Amén, pastor. Después otro día me dijo: pastor, le dije a mis amigos que no, porque escuché su consejo y medité en su consejo, y es verdad, pastor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Pero qué hacen otros? Me importa un bledo lo que diga el pastor. Yo me cuido. Pero por eso vienen desgracia y vienen consecuencias y vienen pecados. Y después, ¡ay! El hermano terminó borracho con todos los jugadores. ¿Y cómo quedas tú? ¿Cómo queda el evangelio? ¿Cómo queda Cristo? Mira, leí una frase y te la voy a leer a ti. Escucha. La única Biblia que tu vecino inconverso lee es tu conducta. La única Biblia que tu familia inconversa lee es tu conducta. ¿O tu familia lee Biblia? ¿Tu familia lee la Biblia? ¿Tu familia inconversa lee la Biblia? Entonces, la única Biblia que tu familia, tus amigos, tus vecinos van a leer es tu conducta, es tu proceder, es tu vida. Porque tú le has dicho a ellos, ¿qué le has dicho? Yo soy cristiano. Entonces, mejora tu vocabulario, mejora tus acciones y usa bien los precios de las cosas que vendes y de la balanza de la romana que pesa si tienes negocio. Porque tú has dicho que eres siervo de Jesucristo. ¿Entendió? Mire, tú has dicho: soy cristiano.
Entonces la gente va a ver, va a mirar que si eres. Imagínese, hermano, a alguien que diga que es cristiana, que te está vendiendo cosas de una manera sobrevalorada, que la compré en $1 y la está vendiendo a 18. Que le dicen, véndeme una libra de carne, y lo que le da solamente es media libra. O que cuesta esto, pero tú dices cuesta más. La gente no es tonta. Y la gente va a decir, oye, pero acá en el arbolito cuesta $1 y ese me vendió a $2. Acá en este puesto de local, y qué mundana, la misma falda, la misma ropa, la misma, me la vendieron en $10. Y esa hermanita pilla $25. Ay, qué terrible. Alábale que Cristo vive. Hay algunos que están demasiado pensativos esta mañana, pero eso es bueno. Ojalá que estés pensando en lo que estamos predicando y no en el ceviche que más tarde te vas a comer. Entonces, mire, hermanos, mire la vida de Job. Perfecto, es decir, ejemplar. ¿Qué más? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo le hago una pregunta: ¿acaso esa no es la vida que Cristo demanda de nosotros? ¿Acaso eso no es la vida cristiana? ¿Acaso eso no es lo que Dios demanda como nosotros que seamos para este mundo? Entonces, ¿por qué la conducta es diferente? Vemos, hermano, un evangelio tan blasfemado y pisoteado por nuestra culpa, por nosotros, por gente que sus acciones, que sus actitudes son diferentes a la de una vida cristiana. Mire que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Ay, pastor, yo pensé que me iba a hablar de las pruebas, de las aflicciones que yo estoy pasando, pastor. Eso va para otro día. Amén, pero por ahí vamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por ¿quiénes? Dejándonos ¿qué cosa? Imagínate a Cristo siendo mentiroso con sus apóstoles. Imagínate a Cristo siendo orgulloso y jactancioso y diciéndole: a ver, yo quiero que me vayan a buscar un corcel blanco y esta noche me van a llevar y me van a conseguir una cama chaide con colchón y con aire acondicionado. Yo no sé dónde lo consigan. Imagínate a un Cristo arrogante, a un Cristo prepotente con su discípulo, a un Cristo que veía al enfermo y decía: ay, qué hombre para más feo su aspecto, mejor no me voy de aquí. Imagínate a un Cristo que le pegaban una mejilla y se cuadraba para pelear. Pero Cristo no hizo nada de eso. Hizo todo lo contrario. Y dice aquí que Cristo padeció por nosotros y nos dio. Oye, sí están leyendo conmigo. Primera de Pedro 2:21. ¿O será que mi Biblia dice otra cosa? ¿Qué dice? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dígalo fuerte. Dejándonos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Te hago otra pregunta: ¿estás siguiendo las pisadas de Cristo? ¿Estás perdonando? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás amando a tu esposa? Esposa, ¿estás amando a tu esposo?
está siendo la luz del mundo, está siendo sal en las tinieblas, sal en la tierra. Sigue sus pisadas. Tenemos que seguir sus pisadas. Primera de Timoteo 4:12. Poquito más atrás, vámonos. Primera de Timoteo 4:12. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo encontró? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, a pesar de ser pollito o jovencito, tú puedes reflejar al mundo que Cristo vive en ti y ser maduro espiritual. No es que yo tengo 22 años y soy inmadura, que yo conozco a gente de 16 años que es bien centrada y tiene convicciones y sabe lo que quiere. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de todas estas cosas. Tito 2:7. Estamos Timoteo, primera, segunda y sigue Tito. Tito capítulo 2 verso 7. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? Diga amén. Tito capítulo 2 verso 7. Mire qué dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tu conducta, tus actitudes, mostrando a cristianos, ¿sabe qué va a hacer? Que nadie tenga que tacharte. Podrán llamarte gritona, santurrona, podrán decirte extremista, podrán decirte legalista, podrán decirte la hermanita, la cristianita, pero jamás te dirán la mentirosa, la adúltera, la rebelde, la fornicaria, la chismosa, porque tu conducta no ha sido esa. Amén. Entonces podemos ver en un solo versículo todo lo que representa y todo lo que significaba Job, que no es que él lo decía, otros decían de él. Amén. ¿Dios nos ha hablado o no nos ha hablado? Seguimos. Entonces el verso 1 vemos quién era Job. Y veamos el verso 2 que dice. Job capítulo 1 verso 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos. ¿Quién dijo 11? 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. ¿Qué más dice? Y aquel varón era más grande que todos los orientales. ¿Y qué más dice? E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa. Había mucha comida, mucha abundancia, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces podemos ver de Job un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Y a causa de eso, ¿sabe qué pasaba? Su hogar era un hogar bendito y prosperado. Eso es lo que quiere decir estos versículos. Vemos a un Job próspero, un hombre grande que a pesar de su grandeza siempre era humilde ante Dios. Como digo, mire, yo conozco a gente que no tiene nada, que hasta la casa que tiene es casa prestada, que viven en casa alquilada, pero se tiran, hermano, la de grande, y son orgullosos, soberbios. Y conozco a gente que tiene, que parece que no tuviera, sencillas, humildes.
Pero eso no son todos, son casos y casos. Entonces puedo ver que el temer a Dios, el vivir para Dios, desencadena bendiciones. El vivir y agradar a Dios desencadena que tus hijos sean benditos y que todo lo que hagas venga en bendición y Dios prospere tus manos. ¿Sabe cómo se llama eso? Bendiciones a causa de la obediencia. Cuando tú temes a Dios, cuando tú te apartas del mal, cuando tú vives para Él, cuando tú vives para agradarle, Dios bendice a tus hijos, Dios bendice tu casa, Dios bendice tu hogar, Dios bendice tu trabajo, Dios bendice todo lo que emprendes. Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. ¿Lo tiene? Dígame. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, porque esto fue lo que vino sobre Job, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es que tú vas detrás de las bendiciones te alcanzan si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad. Yo le hago una pregunta. ¿Job era bendito en su ciudad? Bendito en la ciudad. Y bendito tú en el campo. ¿Job era bendito en el campo? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Los hijos de Job eran benditos? Bendito el fruto de tu tierra. ¿Era bendita la tierra que tenía Job? Bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, ¿qué podemos entender? Que la rectitud, la obediencia, el temer a Dios, ¿qué estaba llevando a Job? Lo estaba llevando a la bendición. El tener 7 hijos y el tener 3 hijas. El que su hogar fuera bendito, en que su esposa fuera bendito. En que la Biblia, hermano, nos dice que Job era muy próspero. ¿Cuántos bueyes tenía? La Biblia dice que tenía 7,000 ovejas. La Biblia dice que tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000, porque una yunta eran 2. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Es decir, y dice la Biblia que era próspero y que era un hombre muy rico. Pero ¿de dónde venía la prosperidad? ¿De andar pasando droga? ¿De andar llevando gasolina? ¿De andar cogiendo dinero lavado? ¿De dónde venía su prosperidad? ¿Y por qué? Entonces, hermano, esto es fácil. 1 más 1 es 2. ¿Quieres que tu hogar sea próspero, bendito? ¿Que tus hijos sean de bendición? Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Mire, ¿qué dice el Salmo 128? Ya estoy por terminar. Salmo 128. Ahí nos habla la bienaventuranza del que teme a Jehová. ¿Y qué dice el Salmo 128? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos
como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Cuando tú vives para Dios, tus hijos serán de bendición. Dios comenzará a bendecirte. Dios comenzará a añadir lo que te hace falta. No tienes terreno, Dios te va a dar un terreno. No tienes casa, Dios te va a dar tu casita. Tus hijos serán de bendición. Tus hijos estarán siempre como mejores estudiantes en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Porque hay una madre y hay un padre que teme a Jehová. Entonces mire lo que desencadena ser fiel y obedecer a Dios. Que tu hogar sea bendito y sea próspero. Pero Job no solamente era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y era un hombre rico y era un hombre próspero y tenía muchísimo, sino que la Biblia nos dice algo más. Y la Biblia nos dice que Job era un padre preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Lea Job, el capítulo 1, el versículo 4. Verso 5. Job era un padre preocupado por la vida espiritual de ¿quiénes? Mire lo que dice. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. ¿Y qué más hacía Job? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía. Oye, veo un Job preocupado. A pesar de tener todo, Job era un hombre preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Job sabía que de qué valía tener todo si sus hijos vivían perdidamente. Job sabía de qué servía tanto si sus hijos andaban en borrachera o andaban en adulterio. Cuando la Biblia dice que comían y bebían, hermano, no significa que andaban de borrachera tras borrachera. Cuando la Biblia dice comían y bebían, porque tú cuando comes, nomás te comes el seco de pollo así nomás. ¿Qué tomas? Juguito, agüita, la Coca-Cola, heladita. Y en esos tiempos, el tomar vino no era juzgado ni condenado, pero sí era condenada a la borrachera. Entonces, los hijos aquí no es que se reunían para vivir desagradando ante los ojos de Dios. Sus hijos, hermano, hacían fiestas, comidas, porque tenían mucho. Pero Job decía, yo voy a ofrecer sacrificio por ellos. Porque pueda que alguno de mis hijos haya pecado contra Dios. Pueda que alguno de mis hijos haya blasfemado contra Dios. Y Job dice que todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificio diciendo, Dios mío, perdona a mis hijos si te han fallado, guarda a mis hijos, que mis hijos sean rectos, que mis hijos te obedezcan, que mis hijos te aman. Veo a un Job preocupado por sus hijos. Te hago una pregunta. ¿Tú estás siendo preocupado por la vida espiritual de tus hijos? ¿Te estás preocupando por tus hijos? Tus hijos van creciendo. ¿Cómo está la actitud de tus hijos? ¿Cómo está creciendo tus hijos? ¿Está amando a Dios? El domingo está deseoso, papi, llévame a la escuelita dominical. La escuelita dominical. ¿Dicen eso tus hijos? O dicen, ay, escuela dominical, qué aburrido, ahí aprender, ay, ña. ¿Y sabe de dónde depende eso? De papá, de mamá.
Job vivía preocupado por la vida espiritual de sus hijos y oraba y clamaba. Hermano, eso nos enseña que nosotros tenemos que velar. La salvación es individual, pero tu oración, tu clamor, tu ayuno alcanza a tus hijos, va a alcanzar a tus hijos, va a guardar a tus hijos. Porque cuando tú oras, Señor, yo sé que mi hijo no anda tan bien, yo sé que mi hijo, Señor, quizás anda pecando, pero guárdalo, alcánzalo en tu misericordia, Señor. Aquí está mi vida, la rindo en obediencia a ti, Señor. Ayúdalo, Señor, que él te conozca. Haces eso, te preocupas por tus hijos, ayunas por tus hijos, ora por tus hijos, clama por tus hijos, o eres despreocupado. A tus hijos se lo está llevando el diablo, que se lo siga llevando. ¿Cómo está tu preocupación? Porque es verdad que hay algunos que han conocido a Dios y que sus hijos desde antes no han conocido y están un poco lejos del camino de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Tú no puedes perdonar sus pecados, ni ofrecer sacrificio, ni matar una paloma o un becerro. Pero clamas a Dios pidiendo misericordia. Que Dios lo alcance, que Dios lo alcance, que Dios lo alcance. Guárdalo, Señor, guárdalo. Él te va a servir, Dios mío. Preocúpate por la instrucción de tus hijos. Tus hijos están pequeños, instrúyelo en sus caminos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero sabe, hermano, que va de una u otra manera a repercutir en la vida de ellos. Es tu actitud, tu temor a Dios, tu vida. No sea que tu hijo dice, y mi papi dice que es cristiano y mi papi anda haciendo esto. ¿Cómo quiere que tus hijos se conviertan? Mi mami dice que es cristiana y se la pasa chismeando toda la mañana con la vecina. ¿Cómo quiere que tus hijos se conviertan? Todo va de acorde. Entonces Job, hermano, sacrificaba. Job hacía holocausto. Job se preocupaba por la vida de sus hijos. Job, hermano, los instruía. Job les enseñaba a amar a Dios. Lo estás haciendo. Yo no me voy a alargar más, pero mira todo lo que Job nos ha enseñado, lo que Dios nos ha enseñado a través de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Su obediencia desencadena prosperidad y bendición en sus hijos y en su familia. Pero Job dice, puede que mis hijos pequen o puede que mis hijos blasfeman, mas sin embargo voy a doblar mis rodillas y voy a pedirle a Dios que perdone si te han fallado. Mire todas las cualidades y virtudes de Job que nosotros tenemos que ponerlas por obra. Hablo de nosotros. Nosotros tenemos que ponerlas por obra. Y más después viene lo que viene, pero no es por Job, es porque Dios lo permitió. Pero en esta mañana póngase sobre sus pies. Ayudan apagando. Cierra tus ojos. ¿A cuánto Dios les habló? Que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, hoy usted nos ha hablado. Señor, tú me has hablado, me hablaste, Señor, en la mañana sacando el mensaje. Me hablaste a mí, Señor. Porque cuántas veces, Dios mío,